Buenas noches, que el Señor le bendiga a cada uno. Vamos a tener en esta hora el estudio bíblico que dice la Escritura. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema, el infierno, que dice la palabra de Dios sobre el infierno, qué distinción hay entre también la palabra Seol, la palabra Hades, la palabra sepulcro, seno de Abraham, paraíso y lago de fuego. Vamos a tratar de compartir con ustedes y aclarar algunas dudas, pues supongo que habrá quienes tengan ciertas dudas en cuanto a dónde va la persona que muere sin Cristo. La primera palabra que quiero estudiar en esta hora es la palabra Seol. La palabra Seol se encuentra en el Antiguo Testamento unas 65 veces. Esta palabra algunas veces, en algunas ocasiones, se emplea para lo que es el sepulcro. Cuando una persona ha muerto, lo entierran y es el lugar de descanso, el lugar de los muertos. Vaya por favor al libro de Génesis, capítulo 37, el versículo 35. Génesis 37, versículo 35. Dice así la escritura, Génesis 37, versículo 35. Dice así: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí nos habla de que Jacob iba a llorar a su hijo José, que había sido extraviado sabemos la historia, él no la sabía para ese entonces, que su hermano lo habían vendido. Pero él dijo: descenderé enlutado al Seol. Este lugar es el lugar de los muertos. Se refiere a un lugar de descanso. Pero en Números 16, versículo 33, nos habla cuando aquel grupo de Coré y su séquito que se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. La palabra de Dios nos dice que Dios hizo algo sobrenatural. Dice la Biblia en el número 16, versículo 33, que la tierra abrió su boca y los tragó vivos, y descendieron vivos al Seol. Dice ahí, dice en número 16, 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Entonces, esa gente fueron consumidas, fueron llevados al lugar de tormento. Las personas estaban espantadas, ¿verdad? En este lugar. Es un lugar de castigo, pero también algunas veces se refiere a un lugar de tormento, y es un lugar de descanso. En Primera de Samuel, capítulo 28, vaya por favor a Primera de Samuel, capítulo 28, creo la última lección o la última clase que hablé acerca de la diferencia entre alma y espíritu, y a dónde va pues el alma, el espíritu. El pasaje de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 12, nos habla cuando Saúl estaba perdiendo la guerra frente a los filisteos, y él estuvo consultando a Dios, él estuvo pidiendo a Dios, pero Dios no le dio respuesta. Entonces, lo último que hizo Saúl en su desesperación fue y consultó a una hechicera. Antes él las había perseguido, él las había corrido del territorio de Israel. Y él va con esta hechicera para hacer llamar a Samuel, el profeta Samuel, para que le diera respuesta de lo que era lo que iba a ser la guerra. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz
Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me aclares lo que tengo que hacer. Entonces, esta es la única vez en la Biblia en que una persona es llamada y pasa del otro mundo a este. Dios permitió esto por algunas razones. No vemos otro caso. La mayoría de la gente que se dedica a hacer esto, consultar a los muertos, son mentirosos, charlatanes, y algunos pues la respuesta que les da son demonios. Pero Dios permite esto en la única ocasión, porque Jesús dijo: nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá puede pasar para este lado. Entonces Dios lo permitió, uno, para decirle a Samuel que su reino había terminado, pero Dios también para hacernos ver que después de la muerte la persona no queda aniquilada, como enseñan algunos grupos. La persona vive. Samuel estaba esperando la redención de su alma. Ese era el sepulcro, era el lugar donde él estaba, era el sepulcro. En el Seol nadie alaba a Dios. En el Seol era un lugar donde esperaban que se cumpliera la venida de Cristo. Se esperaba que se cumpliera el sacrificio de Jesús, y se esperaba que las personas, Jesús resucitara y pudiera llevarlos al cielo. Vamos a explicar eso más adelante o en otro video. Ahora, ese es lo que significa la palabra hebrea Seol. Solamente esta palabra Seol está en el Antiguo Testamento y es lugar de los muertos, ya sea un lugar de tormentos o el lugar de reposo para los que eran salvos. La palabra Hades es la palabra griega para describir lo mismo que el Seol, lugar de los muertos, solo que esa palabra Hades está en el Nuevo Testamento, y el Hades se componía pues de estas dos partes. Uno, el lugar de tormentos, ahí según Lucas capítulo 16, vamos a ir a Lucas capítulo 16, note lo que dice la palabra de Dios. Lucas 16, en el pasaje de el rico y Lázaro, note lo que dice Lucas capítulo 16, cuando el rico murió y Lázaro también. Dice que el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades, note la palabra, en el Hades. Entonces el Hades es lugar de los muertos, solo que en el Hades hay dos partes, castigo y un lugar de descanso. Entonces, si notamos algo bien interesante allá en el libro de Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica ese tremendo sermón en Jerusalén en el día de Pentecostés, él cita una porción del Salmo referente a Jesús y la resurrección de Jesús. Dice el capítulo 2, versículo 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este está citando un salmo, Salmo 16, versículo 10, se lo puede buscar. Ahí la palabra en el Antiguo Testamento, en el Salmo, dice el Seol, y en el Nuevo Testamento dice el Hades. Jesús estaba en el Hades cuando él murió,
y estuvo 3 días en el corazón de la tierra, él estuvo en el Hades. Y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Al tercer día Jesús pues resucita. Entonces, de manera que podemos ver que la palabra Hades es el lugar de los muertos, pero había un lugar de castigo y había un lugar de reposo. Era el seno de Abraham, padre de la fe. Era el lugar, el paraíso. Fue cuando Jesús dijo al malhechor, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era en el Hades, pero en el lugar de reposo, en el lugar de descanso. Ahora bien, el Hades, hemos visto estas dos palabras, Seol y Hades, describen lo mismo, lugar de los muertos. En tercer lugar, tenemos la palabra infierno. ¿Qué significa la palabra infierno? La palabra infierno es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, de la palabra griega geema o genema. La palabra genema describe un lugar específico, era un valle. En el griego era un valle. En el hebreo se llamaba el valle de Hinnom y quedaba al suroeste de Jerusalén. Este lugar fue utilizado como un lugar de culto para el dios perverso, malo, llamado Moloch. Ese dios, ahí sacrificaban a este dios los niños, los sacrificaban a este dios, los quemaban ahí a Moloch. Y se levantó un rey en Israel temeroso de Dios, un rey que amaba a Dios, se llamaba Josías. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, leemos que Josías, en su celo por Dios, en su celo por la religión verdadera, él profanó este lugar que era utilizado a este culto, a este Dios, y lo convirtió en un basurero. Ahí note lo que dice Segunda de Reyes 23, versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo, a su hija por fuego, a Moloch. Entonces, hermanos, se convirtió en un basurero. Un basurero era un lugar que pues ahí tiraban todo el desecho, pero había gusanos y había fuego continuo para quemar los desechos. Entonces, esta palabra genema o infierno, que se traduce al español, es usado como un cuadro para describir el castigo eterno de los pecadores. Y aquí es donde los testigos de Jehová se caen, porque ellos decían, no, el infierno es como la muerte para la persona que una vez muere ya ahí se consume. No, no es cierto. El infierno es un estado intermedio entre este mundo y el juicio final. En Lucas 16, 23 leímos que el rico era atormentado, mientras que los que estaban en el paraíso y podían interactuar con los que estaban del otro lado o a la parte de arriba, los del paraíso, ellos tenían uso de su conciencia. Jesús habló más del infierno que cualquier otra cosa. Los pecadores no arrepentidos irán al infierno. Aunque una persona haya profesado la religión como los fariseos, Jesús dijo que aún ellos serán condenados al infierno. A aquellos que no ayudaban a los israelitas en su tribulación serán condenados al infierno, como también lo dice que los homicidas, los fornicarios, los hechiceros serán condenados todos. El infierno es un lugar para dar retribución a los pecadores. Note lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos capítulo 9, versículo 43. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces el infierno es un lugar para dar retribución. El infierno es el lugar de esclavitud y de estar aislado de la presencia de Dios y de la presencia de los
de aquellos que seremos redimidos. Ahí en el infierno es triste, pero déjeme decirle, familias estarán en el cielo y tal vez una de la familia estarán en el infierno. Tal vez de 4 en la familia, uno nada más va al cielo y los otros 3 van al infierno. Qué triste sería ese lugar de separación. Los pecadores sufrirán pena eterna, sufrirán lloro, crujir de dientes, gritos y lo más triste, ser excluido de la misericordia de Dios. Ese es el infierno. Es un lugar intermedio entre la muerte en este mundo y el juicio final. Ahora, ¿qué es el lago de fuego? El lago de fuego es el lugar de condenación eterna. Vaya por favor y busque en su Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice el versículo 13, dice lo siguiente: y el mar entregó los muertos que habían en ellos, los cuerpos, y la muerte y el Hades, este lugar que tenía los muertos ahí, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es de la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, no es lo mismo el Hades y el lago de fuego, porque dice que el Hades, la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, hay una distinción. El lago de fuego es la condenación total, será un tormento eterno. Ahora la gente dice cómo aquellas personas, aquellos grupos que enseñan cómo va una persona a poder estar sufriendo eternamente. Mire, la Biblia dice en Marcos 9:40 Marcos capítulo 9 versículo 49, porque todos serán salados con sal y todo sacrificio será salado con sal. La sal es un preservante. La sal usted sabe que la sal preserva las cosas. La Biblia nos dice que Dios va a dar al hombre un cuerpo para que pueda soportar el fuego eterno. No es un fuego que consume, es un fuego que atormenta. Eso no se puede comparar con una persona. Una vez me dijo, ¿cómo puede una cosa estar quemándose? Se quema y se deshace ya. Y muchas personas no entienden que esto no es según la ley de esta vida, sino es según el poder de Dios. Y no se puede cuestionar el poder de Dios. Si Dios dice que va a haber un fuego que atormenta, lo dice. Y es así. Ahora, ¿es Dios malo? Dios es malo porque va a mandar a las personas al infierno, va a mandar a las personas luego, después de ese juicio, al lago de fuego. No, no es malo. Realmente no es que Dios los manda. La verdad es que el mismo hombre decide firmar su sentencia en el momento en que rechaza a Cristo. Quiero leerle un versículo más para terminar. En Juan capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice que Dios ha hecho todo lo necesario para salvar al hombre, pero el hombre es duro de corazón. El hombre no se quiere arrepentir de sus pecados. Y la Biblia dice en Juan 3, versículo 18, que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Él dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quien realmente decide es el hombre, porque Dios ha hecho todo. Dios no es injusto, Dios es justo y es bueno, pero porque es justo y bueno tiene que castigar el pecado. Y ya Dios pagó por su pecado. El problema es que el hombre no quiere dar el paso y no quiere arrepentirse. Acepte a Cristo, recíbalo como su Salvador personal y pueda usted tener esa seguridad de que el día que usted muera vaya al cielo y no vaya al infierno, no vaya al lugar de castigo eterno. Le saluda el pastor Asael, espero que tengan una buena noche
y espero que el estudio de hoy haya sido de bendición y haya aclarado ciertas dudas. Saludos.